No se puede hablar de comida sin hablar antes de hambre. Cuando el argumento es que la superproducción, las semillas transgénicas y las granjas industriales de animales hacinados es lo único posible si se quiere que todos coman. Si es así, ¿cómo se explica que haya hambre entre los pobladores de los mismos lugares que producen la comida? En Chaco, casi el 20% de la población vive bajo el nivel de indigencia. 15.000 chicos menores de 15 años están desnutridos. Y la población ha organizado marchas de hambre para que el gobierno reaccione. Todo eso mientras las cosechas son récord. Y el desalojo de campesinos e indígenas para que los cultivos a gran escala puedan seguir avanzando se convirtieron en cosa de todos los días. Entender lo que pasa en Chaco es entender por qué la superproducción y el hambre están íntimamente relacionados. Cuando conocí a Pedro, a sus pollos ya se los habían comido los gatos salvajes. Y la fumigación vecina, que había secado sus cultivos, casi lo mata a él. Tuvo que rebuscársela, pescar en el río, cazar en lo poco que queda de monte, o hacer alguna changa que su cuerpo viejo todavía aguante y les deje unos pesos rápido. Hace 3 años que Pedro vive en la banquina de esta localidad de lo más fértil de Chaco, que se llama San Martín. Cuando recién llegó a vivir al costado de la ruta, había muchas otras personas, con sus familias, que se habían instalado ahí. Cada uno, en su pedazo de banquina, sembraba, criaba animales, se había organizado. Pero después intervino el gobierno y mudó a muchos del lugar, consiguiéndoles algún predio que no convocara tanta prensa. Y quedó un poco en el olvido. Pedro nació en ese campo inmenso. El contrato para mantener su vivienda era de palabra. Ni la familia de sus padres ni él eran dueños de la tierra, pero la vivían, la trabajaban y podían armar una especie de chacra. Pedro ni sabe cuán grande era ese terreno, pero sí recuerda bien que tenía animales y plantas y nunca había tenido que pensar en la comida como un problema, como algo que pudiera faltarle, como algo que tuviera que salir a comprar.
El mismo año que el campo se reconvirtió todo a la soja, a Pedro lo invitaron a irse con su familia. Simplemente le contaron que ya no había más trabajo. Le pidieron que se fuera. Y él agarró lo que pudo de sus cosas y se fue. Al principio deambularon todos juntos, él, su mujer, sus hijos y sus perros. Pero enseguida se les hizo difícil. Ella lo dejó. Sus hijos prefirieron la ciudad. Y él volvió a ese, el único lugar al que siente que pertenece. Aunque a sus perros los tenga que tener encadenados para que no los pisen los camiones que andan rápido por la ruta. Y en estos pocos metros de tierra, los cultivos se le dañan por tanto sol mezclado con glifosato. En los últimos 60 años, no solo hubo un cambio drástico en el modo en el que producimos alimentos, sino que lo que llamamos alimento tampoco se corresponde exactamente con lo que era. La soja se extiende por el 56% de la tierra cultivada de nuestro país, desplazando producciones clásicas de alimentos y a los productores que abandonaron sus tierras. Nunca se produjeron tantos granos y al mismo tiempo la hambruna del mundo nunca fue tan grande.